El expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, se encuentra de visita en Colombia y lo invitamos a la consulta para analizar con él temas que son de mucho interés para los colombianos, entre ellos el posconflicto, entre ellos la forma como Centroamérica resolvió su conflicto con la guerrilla, pero además la propuesta que está impulsando el presidente Cerezo sobre la Unión Centroamericana. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, vine realmente muy entusiasmado para conocer lo que está pasando aquí en el tema del conflicto armado y del posconflicto y de las actividades que están desarrollando para crear una cultura de convivencia pacífica, que yo creo que es la solución final, pero muy importante para que los conflictos realmente terminen dentro de la sociedad. Y además para pasar las experiencias que tuvimos en América Central, que fueron en alguna medida muy exitosas, aunque se nos quedaron algunas cosas pendientes en una agenda social y económica que tenemos que trabajar en este momento. Todavía hay que impulsarla. Pero fíjese que en Colombia pensábamos que se iba a resolver el conflicto mucho más rápido que en Centroamérica, que en Guatemala, El Salvador, y resulta que estamos todavía en la mitad del conflicto y ustedes ya lo resolvieron. Cuéntenos esa experiencia de pasar de la guerra a la paz, ¿cómo la lograron? Bueno, la verdad es que unos años antes de que yo quedara electo presidente vimos un hecho histórico que creo que es crucial para el proceso de paz de América Central, que fue la firma, la suscripción de un acuerdo de Contadora, que es muy conocido, en donde los grupos, a varios países latinoamericanos, en Panamá, en la isla de Contadora, decidieron buscar mecanismos para cooperar con América Central, con el objeto de terminar con las guerras locales y evitar que se produjera una generalización de la guerra en América Central, motivado por el conflicto este-oeste, es decir, el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Contadora no fue mucho más allá, porque los Estados Unidos estaba interviniendo en América Central. América Central se había convertido como ese tipo de regiones, como fue Vietnam, como ahora es Afganistán, en donde grandes potencias se enfrentaban en esas guerras de baja intensidad, les decía en esa época, porque solo se moría 1 millón de personas, 500,000, o una cosa de ese tipo, y no eran como la Segunda Guerra Mundial, pero donde ellos iban resolviendo problemas, se iban enfrentando para ir controlando áreas del mundo y evitar una guerra generalizada que podía conducir a un conflicto atómico, ¿verdad? Nosotros fuimos pues víctimas de ese tipo de conflictos, pero hubo dos fenómenos muy interesantes. Por un lado, los grupos políticos se dieron cuenta que si la guerra continuaba, la alternativa real para la democracia como tal se disminuía. Porque pues alguien que gana una guerra contra un ejército difícilmente va a pensar en poner una democracia de entrada. Y como decían algunos guerrilleros nicaragüenses, lo que ganamos con las balas no lo vamos a perder en las urnas. O sea, no mirábamos con claridad de que la guerra condujera necesariamente a la democracia. Y entonces iniciamos un movimiento que fue buscando, apoyarnos en Contadora, en los países amigos, buscando apoyos en Europa, dirigido a encontrar un espacio político para encontrar una salida alternativa al enfrentamiento ejército y guerrilla. Y lo fuimos encontrando. Y la manera como se encontró fue demostrándole a los ejércitos que la generalización del conflicto creaba condiciones para ellos ser derrotados militarmente, como había sucedido en Nicaragua y como había sucedido en Vietnam, porque la guerra va afectando a las poblaciones y las poblaciones de otra manera o se van volviendo neutrales o se van poniendo a favor de uno de los dos actores. Y si eso, la balanza en ese sentido se pone a favor de la guerrilla y en contra del ejército, el ejército, por muy poderoso que sea, puede perder la guerra, y sucedió en esos casos que estamos nosotros mencionando. Por lo tanto, le dijimos, hay que buscar una alternativa política, es decir, en toda estrategia tiene que haber política, tiene que haber un factor económico y tiene que haber un factor militar. Y también... Cuénteme un detalle que es muy importante para Colombia. Cuéntenos, la ayuda militar, el fortalecimiento de la fuerza pública y la ayuda militar de Estados Unidos, ¿qué tanto peso tuvo en el desarrollo de esas guerras para llegar después a esa conclusión? ¿No pensaron que era suficiente para ganar militarmente? Nunca. Mire, yo parto de la base de que es muy difícil, es casi imposible, diría yo, y la experiencia no lo demostró, que un ejército pueda terminar como vencedor absoluto en una guerra de guerrillas. Y se mira en Afganistán, Estados Unidos venció al gobierno de Irak,
pero la guerra de guerrillas lo está destrozando en Irak y han estado a punto de retirarse porque no pueden controlar la situación. Entonces, los procesos de guerra contra guerrilla, de ejércitos contra guerrilla, es muy importante para el ejército sí ir adquiriendo cierto nivel de control sobre el territorio, porque si no perderían la guerra, pero en determinado momento se tiene que reconocer la existencia de otro grupo y de común acuerdo con los partidos políticos se tiene que buscar un punto de encuentro para dialogar alrededor de la paz. Esa fue nuestra experiencia. Y la ayuda norteamericana no necesariamente es el mejor mecanismo para hacerlo. La ayuda norteamericana se manifestó muy fuertemente en El Salvador, prácticamente nada para Guatemala. El ejército de Guatemala tuvo que encontrar armas por otro lado porque Estados Unidos había cortado la asistencia militar a Guatemala por razones humanitarias, decían ellos, pero también por el conflicto con Belice. Y entonces había habido ahí un problema en los años 74 más o menos. Por lo tanto, nosotros nos dimos cuenta, particularmente yo dije, la guerra es un mal negocio para nosotros, aunque nos sigan dando armas y ayuda militar, porque ellos nos venden las armas y nosotros ponemos los cadáveres. O sea, ellos hacen el negocio vendiendo las armas porque nunca la ayuda militar es de gratis, la de los Estados Unidos por lo menos, y yo creo que la de ningún país del mundo. Siempre se venden las armas, ellos están haciendo negocio con las armas y por lo tanto no necesariamente están interesados en terminar la guerra. Quisieran controlar la situación y de repente vencer militarmente a las guerrillas o a los ejércitos enemigos, pero no necesariamente les conviene terminarlas en el corto plazo. Por lo tanto, nosotros yo les planteé una reunión a todos los presidentes en mi discurso de toma de posesión. Yo les dije, miren, reunámonos en Esquipulas. Reunámonos y busquemos una solución que tiene que tener 3 características. La primera solución es reconocernos mutuamente, es decir, aceptar nuestra realidad. Éramos una realidad muy disímil. Ninguno era de una tendencia ideológica idéntica, sino que éramos de tendencias. Napoleón Duarte era un católico practicante, el presidente de El Salvador. Ortega era un marxista leninista declarado, ahora ya no lo es, pero él lo era. Óscar Arias era un socialdemócrata conservador. Su servidor era un demócrata cristiano, pero centro izquierda. Y Azcona era un liberal de un partido tradicional de Honduras con un pensamiento liberal más progresista, pero que no tenía nada que ver con las ideologías de moda en la época. Y lo que hicimos fue reunirnos y lograr 3 objetivos precisos. La primera es, la solución la tenemos que encontrar nosotros, para nosotros. Entonces debemos de evitar que se internacionalice el conflicto. Y para eso tenemos que mantener retirado a los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un país muy importante, pero compromete mucho los problemas políticos y lo condiciona mucho para tomar decisiones que a ellos les conviene, pero no necesariamente les conviene a los países que se están viendo afectados por la guerra. La tercera decisión fue, tenemos que reconocer que tenemos un conflicto, es decir, no podemos partir de la base de buscar la paz sin reconocer la existencia de un conflicto y además reconocer que ese conflicto tiene su origen en diversas causas. Una de ellas es la marginación económica y social, otra de ellas es la intolerancia política y otra era la Guerra Fría. Y sobre la base de esos criterios y partiendo de la base que teníamos que encontrar una solución por nosotros mismos y para nosotros mismos, suscribimos el primer acuerdo de Esquipulas y decidimos en un año trabajar para elaborar un procedimiento para terminar con la guerra e involucrar a todas las partes en el proceso. Y eso fue Esquipulas II, que se suscribió 1 año y 1 mes después de la primera firma. ¿Y cómo